Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 30. De la Cena del Señor. Párrafo 1. La Cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él, y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con Él, y entre ellos mutuamente. Párrafo 2. En esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado ni de los vivos ni de los muertos, sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez para siempre, y una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por él mismo. Así que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, es sumamente abominable e injurioso al sacrificio mismo de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los escogidos. Párrafo 3. El Señor Jesús, en esta ordenanza, ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino, y que los aparten así del uso común para el uso sagrado, que tomen y partan el pan, y tomen la copa, y participando también ellos mismos, den ambos a los participantes. Párrafo 4. Negar la copa a los miembros de la Iglesia, adorar los elementos, elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos y guardarlos para cualquier pretendido uso religioso, es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y a que Cristo instituyó. Párrafo 5. Los elementos externos de esta ordenanza, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, tienen tal relación con el crucificado que en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos, se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. No obstante, en sustancia y en naturaleza, esos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino, como eran antes. Párrafo 6. La doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transustanciación, por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo, es repugnante no sólo a las Escrituras, sino también al sentido común y a la razón, echa abajo la naturaleza de la ordenanza, y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones, y además de crasas idolatrías. Párrafo 7. Los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en esta ordenanza para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Párrafo 8. Todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son, por lo tanto, indignos de la mesa del Señor, y mientras permanezcan como tales, no pueden, sin pecar grandemente contra Él, participar de estos sagrados misterios o ser admitidos a ellos. Además, quien quiera que los reciba indignamente es culpable del cuerpo y la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. La presencia real de Cristo en la cena del Señor.
Y ahora saben, hermanos, qué queremos decir con esto y qué se trata este tema. Quiero explicar mi propósito desde el principio. Habiendo explicado en la mañana, desde las Santas Escrituras, que la Cena del Señor es más que un memorial, ahora me interesa seguir reafirmando esta verdad desde un estudio confesional e histórico. Debemos insistir que nuestra doctrina y nuestra práctica, hermanos, esté basada en la Escritura. Y es por eso que al hablar de la presencia real de Cristo, comenzamos exponiendo 1 Corintios capítulo 10. Pero habiendo hecho eso, ahora podemos mirar el testimonio confesional histórico para ver que esta doctrina era la doctrina que creían nuestros antepasados. Sabemos, hermanos, que mirar a la historia de la iglesia para formular nuestra doctrina y para gobernar nuestra práctica es algo necesario. ¿Por qué es necesario mirar la historia de la iglesia y la formulación histórica de doctrina? No lo hacemos, hermanos, porque éstas sean infalibles. Los documentos históricos, los cánones y todos los demás credos no tienen la autoridad divina y por lo tanto no son inspirados. Solo las Escrituras lo son. Pero saben, hermanos, de igual manera los nuestros no son inspirados. No tenemos la certeza de formular la doctrina y de tener la seguridad que nuestra doctrina representa la perfecta exposición de la palabra. Así que es sabio, es de sabios. Es necesario mirar la historia de la iglesia y ver cómo los antiguos han creído. Miren, al menos por dos razones es necesario mirar la historia de la iglesia para la formulación de nuestra doctrina y práctica. En primer lugar, las Escrituras enseñan, hermanos, que Dios ha levantado en su iglesia pastores y maestros. A lo largo de toda la historia de la iglesia, por 2000 años, Dios ha levantado maestros que han formulado y debatido sobre estos mismos puntos. Por lo tanto, es necesario consultarlos para ver cómo es que lo han formulado. En segundo lugar, consultar a los antiguos evita la herejía. Saber lo que la iglesia en el pasado ha rechazado, nos ayuda a nosotros a alejarnos de esas posturas. Saber que la iglesia ha rechazado posturas arrianas, como decir que Cristo es un ser creado, nos ayuda a nosotros a ver que el testimonio de las Escrituras es claro respecto a la divinidad de Cristo. Por lo tanto, es de sabios escuchar el consejo de los antiguos, pero es de necios el no hacerlo. Por eso, hermanos, por estas dos razones, queremos tomarnos el tiempo de demostrar histórica y confesionalmente que esta ha sido la postura de los antiguos en el pasado. Y qué privilegio tenemos que nos toca vivir en esta era de la iglesia, en este tiempo de la iglesia, cuando 2000 años de la historia ya han ocurrido tantos debates que lo único que vemos en nuestros días es una recapitulación de cada debate que ya ha pasado en el pasado. Por ejemplo, ya se ha discutido la doctrina de la Trinidad, ya se ha hablado en contra de los unicitarios. ¿Saben que la secta de los apostólicos que creen que no hay una Trinidad fue algo que se debatió en el siglo IV? ¿Saben que la naturaleza de Cristo fue algo que se debatió en el siglo VI, V y VI?
Saben que la forma en la que se articula que Cristo es verdadero Dios de verdadero Dios y verdadero hombre de verdadero hombre fue algo que en el pasado ya se ha establecido. Entonces, hermanos, tenemos un privilegio, el poder mirar el pasado y aprender de ellos, cotejándolo con la Escritura. Y yo espero, hermanos, que habiendo estudiado en la mañana que la Cena del Señor es más que un memorial desde 1 Corintios 10, esta lección simplemente confirme lo que ya está en las mentes. Y tengo que decir algo, nos vamos a enfocar principalmente en el tiempo de la Reforma, en el siglo XVI, XVII y XVIII, debido a que necesitaríamos 1 o 2 lecciones más para tratar el tema de la Cena del Señor en la era patrística, ya que hubo diferentes debates y creo que no es necesario tratarlo en este momento. Así que comencemos por leer nuestra confesión. Este documento que tienen en sus manos es un documento que testifica de lo que al menos 100 hombres creyeron en la era del puritanismo, siglo XVII y siglo XVIII. Así que veamos lo que dice el capítulo 30, párrafo 7. Los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe, de una manera, vean esto, hermanos, real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo, crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en esta ordenanza para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Las palabras claves en nuestro párrafo se enfatizan una y otra vez. Dice así: también participan interiormente por la fe de una manera, noten esto, hermanos, real y verdadera. Y hay otra palabra clave: alimentándose espiritualmente de Cristo. Y se vuelve a repetir esta palabra: el cuerpo y la sangre no están entonces ni carnal ni corporalmente, sino espiritualmente. Hermanos, no podemos interpretar, no podemos entender estas palabras, al menos que comprendamos que la Cena del Señor es más que un memorial, ¿no es verdad? ¿Qué es la insistencia? Los que estuvieron la lección anterior pueden recordar que del párrafo 1 al párrafo 6, la confesión describe que la Santa Cena es un memorial. Es un memorial. En el párrafo 7 ya no está insistiendo en que es un memorial la Santa Cena. Lo que está insistiendo en el párrafo 7, la confesión, es que la Santa Cena, aunque es una participación externa, uno participa también interiormente de esos beneficios, espiritualmente de esos beneficios, verdaderamente de esos beneficios, realmente. ¿Qué otra interpretación podríamos darles a esta confesión? Solemos pensar, hermanos, que los reformadores, debido a que restablecieron la Biblia en su correcto lugar, ¿dónde debe ir la Biblia en la vida de la iglesia, hermanos? ¿Dónde debe ir la Biblia en la vida de la iglesia? ¿Saben dónde estaba la Biblia en la vida de la iglesia en el tiempo medieval, en el tiempo antes de la Reforma? ¿Saben dónde estaba? Joseph dijo algo y eso simboliza dónde estaba. Dice que la Biblia estaba atada con una cadena. ¿Saben que muchos sacerdotes ni siquiera tenían una Biblia propia y muchos ni la habían leído personalmente? ¿Dónde estaba la Biblia en la era medieval? Estaba enterrada, pues por eso había oscuridad. Por eso había oscuridad, porque la Biblia estaba enterrada. Así como estaba encadenada, así estaba enterrada. Los reformadores vieron que la Escritura tiene la preeminencia,
que sola escritura quiere decir que la Biblia reina, que la Biblia es la que instruye. Como dice la Escritura en Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la Escritura es el centro, pero que ellos hayan puesto la Biblia en el centro de la vida de la iglesia no quiere decir, hermanos, que por lo tanto rechazaron las ordenanzas, o como hemos explicado, sacramentos. Hemos dicho, si alguien es la primera vez que está aquí, por sacramentos no queremos decir los 7 sacramentos falsos de la iglesia romana, sino los únicos 2 sacramentos establecidos por Cristo, el bautismo y la cena del Señor. Ellos no los desecharon. ¿Por qué no desecharon ellos los sacramentos? Porque la Biblia misma los pone en el centro. Así que, aunque rechazaron a Roma, no rechazaron las ordenanzas del Señor. Miren lo que dice Juan Calvino respecto a su rechazo a Roma. Si en el tiempo del apóstol Pablo, Juan Calvino está comentando en este texto de 1 Corintios capítulo 11 y está comentando de los abusos que los corintios estaban haciendo a la cena del Señor. Y entonces dice Juan Calvino, si en el tiempo del apóstol un abuso común de la cena del Señor pudo encender la ira de Dios en contra de los corintios, de manera que había castigado severamente, recuerden cómo castigó el Señor a los corintios. Algunos están debilitados y otros duermen. ¿Qué debemos pensar? Continúa Juan Calvino. ¿Qué debemos pensar del estado actual de estas cosas en el día de hoy? Nosotros vemos a través de todo el alcance del papismo, no solo una horrible profanación de la cena, sino incluso abominables sacrilegios a su habitación. Esta es la postura de Juan Calvino. Recordemos, esto lo estoy diciendo, hermanos, para confirmar históricamente lo que dije en la mañana. Que los reformados no aprecian la cena del Señor porque tengan vestigios de Roma. Aprecian la cena del Señor porque no tienen vestigios de Roma. Continúa Juan Calvino en otra cita. Además dice alguien acerca de Calvino, además dijo que era la doctrina de la transubstanciación, que era la doctrina con la que más fuerte combatía como en ningún otro artículo de la fe, incluso la justificación. Si había un artículo que encendía, un artículo de la fe que encendía el celo santo de este hombre, era la doctrina hereje de la transubstanciación. Así que los reformados rechazaron Roma y su forma de ver los sacramentos. Pero ¿qué nos suele pasar a los cristianos? Que tiramos el agua de la bañera, ¿con qué, hermanos? Con todo y el bebé. Bañamos al bebé, le quitamos la mugre, y ahora que es hora de tirar la mugre en el agua mugrosa en el caño, solemos olvidar el bebé. Y algunos hicieron eso. Deben saber eso, hermanos. Los anabaptistas, y ustedes seguramente han escuchado de los anabaptistas, hermanos, ese grupo era muy heterodoxo, había muchas diferentes posturas, algunos eran extremadamente herejes, otros eran menos herejes, pero hoy en día no es una buena denominación, una buena aclamación el ser anabaptista. Ellos sí se fueron al extremo. Otro que se fue al extremo, que no era tal cual anabaptista, fue Zwinglio. ¿Han escuchado hablar acerca de Zwinglio, hermanos? Este fue un reformador de Zúrich. Él empezó a reformar aquel lugar a través de predicar Mateo capítulo 1. Un día dijo, ya no voy a predicar más los sermones preparados, sino que me voy a dedicar a predicar la Escritura. Y así empezó la gran reforma en Zúrich. Pero
Él, al rechazar a Roma y su postura de los sacramentos, cayó al otro extremo. ¿Saben cómo vio Zwinglio la cena del Señor? Zwinglio y más fuerte aún sus seguidores. Ellos dijeron, la cena del Señor es solo un memorial. La cena del Señor no es nada más que un memorial. Hermanos, debemos ser misericordiosos con Zwinglio, aunque reconocer su error. Misericordiosos porque obviamente ellos venían saliendo de Roma y cualquier cosa que hablara de la presencia real le espantaba, y por eso dice, no hay presencia real, solo es un memorial, y por eso no hay tanto problema cuán frecuente lo practicamos. Pero por el otro lado, debemos reconocer que nuestro contexto no determina la verdad de las Escrituras. Miren lo que dijo Juan Calvino a este extremo. En primer lugar, vimos Juan Calvino rechazando Roma, pero vean, hermanos, Juan Calvino rechazando este otro extremo. Dice así: es dicho que aunque Cristo está ausente de la tierra respecto con su carne, sin embargo, en la cena nosotros verdaderamente somos alimentados con su cuerpo y sangre. Perteneciendo eso a la agencia secreta del Espíritu, nosotros disfrutamos de la presencia de ambos. Y digo que la distancia en espacio no es un obstáculo para separarnos de su carne, que fue una vez crucificada, la cual se nos es dada como alimento. Hermanos, el cuerpo de Cristo no participa de la omnipresencia. Cristo es Dios y es omnipresente. De hecho, por eso la Escritura dice que hay un texto que habla de Cristo estando en la tierra y estando presente en el cielo en los evangelios. Cristo es omnisciente en cuanto a su divinidad. Él está en todo lugar. Cuando estaba en el cuerpo, estaba sosteniendo el mundo. Por eso dice Stephen Charnock, cuán gran milagro es la encarnación, que aquel que sostenía al mundo era sostenido por los brazos de su madre. Sin embargo, hermanos, el cuerpo de Cristo no es omnipresente. Su cuerpo está en un lugar a la diestra de Dios en los cielos. Si decimos que el cuerpo de Cristo es omnipresente, es justo la teología que estaba rechazando Juan Calvino del romanismo, porque el romanismo sí cree en parte eso, y el luteranismo. Y si afirmamos eso, no puedo meterme aquí en muchos debates teológicos, pero si afirmamos eso tenemos un problema. La humanidad puede divinizarse. Y eso es negado en las Escrituras. Cristo es Dios. Jesucristo es Dios de Dios. Jesucristo es divino, tan glorioso y tan Dios como el Padre. Pero el cuerpo de Cristo nunca se divinizó. Si decimos que sí, entonces no murió un hombre por nosotros. Y nos trae muchos problemas teológicos. Aquí lo que Juan Calvino está tratando es esto. Es verdad que estamos separados en espacio. Nosotros estamos aquí. Cristo está en los cielos. Cristo está en los cielos. Pero Juan Calvino dice, pero reconozcamos que está presente con nosotros a través de la agencia del Espíritu Santo. Hermanos, ¿no enseñó eso en Juan 16? Discípulos, me tengo que ir. Me tengo que ir. Si su cuerpo iba a ser omnipresente, pues no se iba a ir. Pero él dice, me tengo que ir, tengo que subir a mi Padre. Tengo que ascender a los cielos. Si el cuerpo de Cristo es omnipresente, entonces nunca ascendió a los cielos. No. Cristo es Dios y en su divinidad es omnipresente, pero en su humanidad está circunscrito a un lugar. Y aquí está diciendo que es por la agencia del Espíritu Santo que le recibimos. Mucha articulación, hermanos, de la cena del Señor hecha por los reformadores se dio en medio de grandes debates y muchos, les voy a dar el término por si quieren ustedes mismos investigar más. Esto es lo que se llama la doctrina de la ubicuidad de Cristo. Los luteranos creen
en tal cosa como la ubicuidad. Cristo, su cuerpo está presente en todos lados. Nosotros decimos, Cristo está presente en todos lados, pero su cuerpo está limitado a un espacio. Miren hermanos, para resumir esto, Juan Calvino decía lo siguiente: ustedes romanos dicen creer en la presencia real de Cristo debido a que los elementos se convierten en su cuerpo y sangre, lo cual rechazamos, pues es antibíblico. Ustedes luteranos dicen que creen en la presencia real de Cristo, pues el pan y el vino lo contienen, pero es antibíblico. La presencia real de Cristo está en la cena del Señor, real y verdaderamente, pero es por medio de su Espíritu. No es porque el pan se convierta en algo, no es porque el pan contenga algo, es porque el Espíritu lo trae a nosotros. El Cristo ascendido que está a la diestra del Padre nos es traído por la agencia del Espíritu. ¿Cómo interpretamos entonces lo que dicen las Escrituras respecto al Espíritu? Y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Recuerden que esta lección es un recuento histórico de la Cena del Señor como más que un memorial, como la presencia real de Cristo. Así que continuaré en este recuento histórico. Hombres tales como Martín Bucero y Pedro Mártir Vermigli dijeron cosas semejantes respecto a la cena del Señor. Miren lo que dice Pedro Mártir Vermigli. Nosotros descubrimos ciertas enseñanzas básicas. Los sacramentos no son simples señales de la gracia divina o insignias de la fe humana, sino también efectivos símbolos y sellos de la gracia para nutrirnos. No son meros símbolos, dice este hombre, son medios eficaces por los cuales somos nutridos. ¿Sabes cómo puedes pensar en los medios de la gracia? Son canales que derraman su gracia, son vehículos, hermanos, son vehículos por los cuales somos nutridos. En la mañana, al terminar el sermón, alguien hizo una pregunta, se acercó a hacer una pregunta extremadamente buena. Y creo que esto ayuda a aclarar nuestro pensamiento de cómo pensar de la cena como más que un memorial. La persona preguntó: ¿cuál es la diferencia entre los medios de gracia que derraman gracia y toda nuestra demás vida? O sea, pues yo sé que hay una diferencia, decía, entre leer la palabra y después hacer ciertas cosas en la vida, pero ¿cómo entendemos? Dice, ¿cuándo se acaba como esa gracia que se está derramando? O sea, ¿Cómo entender los medios de gracia? ¿Es un momento donde está descendiendo la gracia de una manera especial y una vez acabamos de leer la Biblia y se cierra? Es una buena pregunta. Es difícil contestarla porque solemos pensar en la gracia como una substancia y no es una substancia la gracia. Pero tratando de traer la enseñanza lo más cercano a nuestras mentes, es como pensar cuando comemos, hermanos. En el momento que recibimos los alimentos, hay un deleite especial, hay un masticar de los alimentos, hay un disfrute de los alimentos. Se acaban los alimentos y hubo ese tiempo especial, pero se acaban los alimentos y la gracia o los beneficios que se transmiten en esos alimentos nos están nutriendo durante el día. Algo así podemos pensar de los medios de gracia. Son tiempos especiales en la iglesia, en nuestra comunión privada. Son momentos, hermanos, donde el Espíritu desciende. Por ejemplo, el Día del Señor. El Día del Señor es un momento donde el Espíritu soberanamente, libremente, desciende para bendecirnos. Y aunque no vivimos en ese éxtasis, por decirlo así, igual que no vivimos todo el tiempo saboreando el sabor de esa comida, su gracia o las consecuencias de que su gracia es derramada nos acompañan durante todo nuestro día y durante toda nuestra semana nutriendo. Hermanos,
Por esto es que la cena del Señor fue llamada comida de ángeles. Porque tiene un símbolo, es verdad, es en un sentido como uno recibe la comida y se alimenta físicamente y se nutre físicamente, así tan real somos nutridos espiritualmente cuando recibimos estos medios de gracia como lo son la palabra predicada, la palabra meditada, la ordenanza del bautismo y la ordenanza de la Santa Cena. Creer que la presencia de Cristo está realmente entre nosotros cuando son celebrados tiene la implicación de ver esta ordenanza como una ordenanza que tiene el propósito no solo de hacernos recordar la muerte de Cristo, pero de nutrirnos en nuestro espíritu. Miren lo que dice Calvino respecto a esto. Recordemos que esta santa celebración es medicina para el enfermo, solaz para el pecador, limosna para el pobre. Esta es su grande dignidad. En otras palabras, esta es su hermosura. Hermanos, la Santa Cena no es para el campeón victorioso cristiano. La Santa Cena es para el débil cristiano. La Santa Cena es para aquel que está luchando contra el pecado. La Santa Cena es para aquel que está debilitado en su vida. La Santa Cena es medicina para el enfermo espiritualmente hablando. La Santa Cena es para alentar al cuerpo de Cristo con su presencia por el Espíritu Santo. Es evidente, hermanos, entonces, que la Confesión de Londres, así como Westminster y la Declaración de Savoy, caminan en los pasos de estas formulaciones. Rechazo a Roma, pero no abrazar la postura de Zwinglio, sino mantener la postura escritural. Permítanme avanzar en esta exposición. Ahora, haciendo un recuento, hemos visto a ciertos hombres. Ahora hagamos un recuento confesional. Varias confesiones, donde concuerdan en 3 puntos principales respecto a la cena del Señor como un medio de gracia. Mire, en primer lugar, todas concuerdan en que Cristo está presente por su Espíritu Santo. Cristo está realmente presente no porque el pan se transformó en su cuerpo real, sino porque el Espíritu está con nosotros. Segundo punto en donde las confesiones concuerdan. Todos están de acuerdo en que la cena del Señor es más que un memorial, pues son los canales por medio de los cuales somos bendecidos por la gracia para nuestro peregrinar. Vamos, ¿ven esto, hermanos? ¿Ven este lenguaje de canales, conductos por los cuales Dios nos bendice, nos alimenta, nos fortalece? Son conductos de gracia. De hecho, fueron los cuáqueros y otras sectas que cayeron en un misticismo. ¿Saben qué significaba el misticismo en este tiempo? Que Dios no usaba canales, sino que directamente daba crecimiento sin ningún canal. La Biblia no es un canal para madurarnos, la oración no es un canal para madurarnos, la predicación no es un canal para fortalecernos, la cena del Señor no es un canal, sino que Dios, por un tipo de ósmosis, nos hace crecer y madurar. Pero los reformadores dijeron, es claro el testimonio de la Escritura, que la palabra y los sacramentos son los medios por los cuales Dios ha decidido hacernos madurar y crecer. Tercer punto en donde estarán de acuerdo las confesiones. La ordenanza debe ser recibida con fe. Ahorita voy a explicar qué quiero decir con esto. Empecemos por Cristo está presente por su Espíritu. Vean lo que dice la Confesión Galeana de 1556. Aunque Él está en el cielo, pueden ver, hermanos, Cristo está en los cielos. Es verdad, en un sentido verdaderamente está en todo lugar, pero en otro sentido Él está en los cielos. Hasta que Él venga a juzgar a toda la tierra, nosotros creemos todavía que por su secreta e incomprensible poder de su Espíritu nos alimenta y fortalece. ¿Cómo está Cristo presente en la Santa Cena? Por su Espíritu. Confesión Escocesa de 1560 dice así:
No que nosotros imaginemos alguna transubstanciación de pan o de vino, sino que esta unión y comunión que nosotros tenemos con el cuerpo y la sangre de Jesús es el correcto uso, en el correcto uso de los sacramentos. Vean esto, hermanos, es traída por el Espíritu Santo. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vean, hermanos, que aunque hemos recibido la gracia de Dios en Cristo Jesús, no hemos recibido la plenitud, sino que Dios nos sigue bendiciendo en nuestro caminar cristiano. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, toda bendición espiritual, toda bendición traída y obrada por el Espíritu en Cristo Jesús. Este es el orden trinitario en la ministración de la gracia para la vida del creyente. El Padre decide bendecir a su pueblo. Lo puede bendecir solo porque Cristo es el mediador y los bendice por medio del Espíritu Santo. Estas confesiones, estas dos confesiones que he citado, aquí tenemos que hacer un resumen porque son demasiadas las confesiones que hablan de esto, pero estas dos confesiones que hemos citado confirman este orden y patrón bíblico. El Padre nos bendice con el cuerpo de Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo. La cena del Señor nos beneficia. Tiene beneficios. Segundo punto, la cena del Señor nos beneficia. Miren lo que dice otra vez la confesión escocesa de 1560. Nosotros de la misma manera condenamos la necedad de aquellos que afirman que los sacramentos no son más que huecos y desnudos símbolos. En la cena del Señor Jesucristo se une a tal grado con nosotros, de manera que Él viene a ser la verdadera nutrición y alimentación de nuestras almas. Nosotros creemos, continúo citando, y confesamos que nuestro Señor Jesucristo ordenó e instituyó este sacramento de la Santa Cena, noten esto, para nutrir y sostener a aquellos a los cuales Él ya ha regenerado e incorporado en su familia, que es la iglesia. Miren el catecismo de Heidelberg, pregunta 75. Dice así: ¿cómo te asegura y confirma la Santa Cena que eres hecho partícipe de aquel único sacrificio de Cristo ofrecido en la cruz y de todos sus demás bienes? ¿Cómo te puedes asegurar, hermano? ¿Cómo lo haces? Permíteme responder con su propia respuesta. Porque Cristo me ha mandado, y también a todos los fieles, comer de este pan partido y beber de esta copa en memoria suya, añadiendo esta promesa. Primero, que su cuerpo ha sido ofrecido y sacrificado por mí en la cruz, y su sangre derramada por mis pecados. Tan cierto como veo con mis ojos que el pan del Señor es partido para mí y que me es ofrecida su copa. Dice, tan cierto, los símbolos tienen el propósito de decirme, mira, ¿ves este pan, querido hermano? Tan cierto como aquí lo partimos, tan cierto es que Cristo ha hecho propiciación por ti. Continúa. Y segundo, que tan cierto alimenta mi alma para la vida eterna con su cuerpo crucificado y con su sangre derramada, como yo recibo con la boca corporal de la mano del ministro el pan y el vino, símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Dice, ¿cómo es que somos nutridos? Dos formas. Porque Él nos confirma, cómo nos fortalece en la fe, cómo crecemos, cómo maduramos. En primer lugar, cuando la Santa Cena nos es presentada, y así tan cierto que vemos el pan partido, así tan cierto Él ha hecho propiciación por mí. Segundo lugar, que así como con mi boca ese pan tan real, así tan real, Él me nutre espiritualmente.
confesión belga. Esta comida es una mesa espiritual en la cual Cristo mismo se nos comunica con todos sus bienes y en ella nos da a gustar tanto a sí mismo como los méritos de su muerte y pasión, alimentándonos, fortaleciéndonos y consolándonos en nuestras pobres almas por la comida de su carne, haciendo una refrigeración y un regocijo por la bebida de su sangre. Oh, hermanos, que haya este sentir, que haya este aprecio de la Santa Cena. Que el Señor, conociendo nuestra debilidad, no solo nos ha dado predicación semanal para alimentarnos, sino que nos ha dado este precioso memorial donde su presencia real está con nosotros. Y tan cierto como que comemos el pan, tan cierto como somos nutridos espiritualmente. Entonces la cena del Señor no solo tiene el propósito de poner delante de nosotros el Evangelio. Es verdad, es un propósito principal. Pero otro propósito igual de principal es bendecirnos. ¿Bendecirnos en qué manera, hermanos? Fortaleciéndonos. ¿Saben qué es cómo podemos ir comprendiendo mejor el propósito de la Santa Cena en nuestras vidas? Es meditar en los otros medios de gracia. No ver esta ordenanza como algo totalmente diferente que los otros medios de gracia nos da. Más bien unirla. Porque tenemos en alta estima la oración, la predicación y gracias a Dios, porque sabemos que a través de ellas Dios nos alimenta y nos fortalece. Pero al mismo tiempo hemos sacado la Santa Cena de ahí. Ahora regresémosla y veamos su riqueza y su belleza. Y así como a veces somos capturados, hermanos, por la incredulidad, ¿no nos ha pasado, hermanos? Miren, algo puede estar pasando a la hora de estar compartiendo esto. Alguien puede estar siendo atrapado por la incredulidad. Alguien puede decir, en verdad ese es el propósito de la... Sí, lo veo, lo escucho, pues creo que es lo que dice 1 Corintios 10, pero en verdad, y alguien puede estar luchando en este momento con la incredulidad. Pues si es así, yo te digo, lucha y vence. Pero ¿quién no lucha con otros medios de gracia del Señor? ¿No nos ponemos a veces a orar, hermanos, y tenemos una promesa que queremos clamar al Señor e inmediatamente somos abrazados por la incredulidad y decimos, pero sí me va a escuchar, pero sí me va a contestar? ¿O no a veces solemos caer en incredulidad y decir el domingo en la mañana, en verdad tiene algún propósito ir al día del Señor y escuchar la predicación? Pues mejor la escucho en el internet y ya. ¿Qué tenemos que hacer cuando esa incredulidad nos abraza en esos medios de gracia, hermanos? Arrepentirnos y someter nuestro corazón a las Escrituras y decir, Señor, perdona mi incredulidad, seguiré orando, porque aunque sea abrazado por la incredulidad, está la promesa que aquel que clama tú escuchas. Lo mismo hagamos. Señor, me abraza la incredulidad al escuchar esto, pero ayúdame incredulidad para tomar la Santa Cena, para deleitarme y creer el propósito de la Santa Cena. Yo les quiero compartir que haber entendido esto hace algún tiempo no es lo que siempre he creído, pero en verdad revitalizó el amor por la Santa Cena. El deseo, el simbolismo, la belleza de la Santa Cena. Y yo espero que esto haga con nosotros. Un autor pone el siguiente ejemplo. Él también no siempre creyó esto y un momento lo conoció. Y él dice que ver la Santa Cena con un memorial es como cuando vas a ver quizá una película. Esto lo dijo otro autor, que quede claro. Y vas a ver una película en 3D y solo te dan un ojo, el ojo rojo de color. Y si no tienes el otro lente, ¿qué va a pasar? Pues vas a ver algo, pero no lo vas a ver completo. Va a haber fallas. Dice, cuando entendí la Santa Cena como más que un memorial, fue como poner el otro lente y entonces sí ver la dimensión total de esta preciosa ordenanza. Hermanos, espero que algo así pase en nuestros corazones.
quiero terminar mencionando la recepción con fe. ¿En qué tienen armonía las confesiones y con lo que vimos con Juan Calvino? En tres cosas tienen armonía. Una, todas concuerdan que Cristo está presente por medio del Espíritu. Dos, la Santa Cena nos nutre espiritualmente, no es solo un memorial. Tres, esta ordenanza debe ser recibida con fe. Esto quiere decir que no es para los incrédulos. Hermanos, esto es importante y esto va a balancear nuestra forma de ver la Santa Cena y la va a poner en el lugar correcto. Y aquí, por favor, tengo que decir unas palabras que son un poco complicadas y toda su atención. No digo estas palabras simplemente por querer decirlas, sino creo que es necesario. El catolicismo romano hemos enseñado que creen en algo que se llama ex opere operato, que por el simple hecho de efectuar el sacramento tiene poder, ¿sí? Tiene poder el sacramento. Aún el bebé puede ser bautizado y no importa que no haya fe. Por el simple hecho de ejercerlo, hay un poder místico y mágico. No creemos que eso sucede así. La Santa Cena no es no es como si el pan tiene un poco de gracia y entonces vamos a darle gracia al incrédulo para que algún día sea salvo. No, esto se recibe y nutre a los que ya tienen fe. Esto es un alimento para los hijos de Dios, no para volvernos hijos de Dios. Este es un alimento para los que ya creen en el Señor. Miren lo que dice la Confesión Galeana de 1556. Así que todos los que traen una fe pura, como un vaso, a la Santa Mesa de Cristo, reciben verdaderamente aquellos que es simbolizado. Pero hay que venir a ella con fe. Fe que procede de la obra del Espíritu Santo. Espíritu Santo que obra por la gracia inmerecida en nuestros corazones, dándonos e iluminándonos con el conocimiento de Cristo. Confesión belga dice así: así pues, Jesucristo permanece siempre sentado a la diestra de Dios, su Padre, en los cielos, y sin embargo, no por eso deja de hacernos partícipes de Él por la fe. El elemento, hermanos, no debemos darle ninguna atribución mágica, ningún poder mágico. El elemento es eficaz. La Santa Cena es eficaz por el Espíritu de Dios que obra entre nosotros. Hermanos, y repito, vuelvo a insistir, solo traigamos la Santa Cena a los otros medios de gracia que ya conocemos. ¿No a veces no reconocemos que no es simplemente por hacer cosas que maduramos? ¿No somos a veces atrapados por la autosuficiencia y empezamos a leer nuestra Biblia por la mañana durante varias mañanas y empezamos a leer sin orar y simplemente leemos y de repente nos damos cuenta que no estamos tomando beneficio de la palabra leída? ¿Y qué hacemos? Nos arrepentimos y decimos: Señor, perdón, he caminado en este tiempo de autosuficiencia, perdón, que tu Espíritu me dé de tu palabra, que tu Espíritu me alimente, que no sean solo mis ojos alimentados, pero mi espíritu. Me arrepiento, creo, pero ayúdame incredulidad. Hermanos, ¿no hacemos muchas veces eso en nuestras vidas? Igualmente aquí, debemos venir a la Santa Cena y decir: Señor, puedo creer que la Santa Cena es eficaz porque yo recuerdo el Evangelio, pero ayúdame a entender que la Santa Cena no es de lo que yo hago primeramente, sino lo que tú haces por medio de ella, que es eficaz no solo porque yo recuerdo el Evangelio, no primeramente porque yo recuerdo el Evangelio, sino porque a través de ella tú verdaderamente me alimentas. Señor, creo, pero ayúdame incredulidad. Hermanos, eso es un elemento básico. ¿Qué es gracia? Una forma de definirlo es aquel favor de Dios que no merecemos y sin embargo nos da. ¿Qué ha pasado con la Santa Cena? ¿Por qué la hemos visto? Decimos que es un medio de gracia, pero no la vemos como un medio de gracia muchas veces. Muchas veces pensamos que la Santa Cena es eficaz y me sirve de algo porque yo recuerdo el Evangelio cuando la recibo. ¿Puedes ver? Entonces no es un medio de gracia. Entonces es una obra del creyente
que resulta en la gracia de Dios. Pero no es así. Aun cuando podemos fallar en recordar lo más excelentemente el sacrificio de Cristo por medio de la ordenanza, es de gracia, es un medio de gracia, porque Dios nos bendice espiritualmente. Conclusión: que la cena del Señor sea lo que es, no establece, pregunta, la frecuencia de su celebración. A la luz de esto, hermanos, no es difícil entender por qué algunos reformadores buscaron la celebración de la cena lo más frecuente posible. Roma, hemos dicho, en ese tiempo solo la daba una vez al año, pero los reformadores, a ver el significado de ella, desearon y concluyeron que más que una vez al año era necesaria. Michael Horton, un teólogo actual, dice lo siguiente respecto a este tema. Contrario a los que algunos esperarían, no había celebración de la Cena del Señor para los laicos frecuentemente en el tiempo de la era medieval. De hecho, fue hasta el Concilio Lateral en el artículo 21 que se estableció que era una vez al año. Y dice entonces otro teólogo, no es una sorpresa que aquellos que ven la Cena del Señor primeramente como una cuestión puramente subjetiva de procesos mentales, no tendrá necesidad de celebrarla frecuentemente. ¿No es verdad? Vean esto, hermanos, vean el argumento. Si la Santa Cena es solo mi recordar, ¿por qué celebrar la Santa Cena? Puedo recordarlo con la predicación, ¿no es verdad? Si la Santa Cena solo es que yo recuerde el Evangelio, pues ¿por qué no hacerlo una vez al año? De todos modos, cada domingo recordaré el Evangelio. Dice, esto es lo que está diciendo este teólogo y continúa. Por otro lado, sigue diciendo, aquellos que como Calvino ven la Cena del Señor como un real y efectivo medio de gracia, desearán participar tan frecuente como sea posible. Dice otro autor, la visión general de los reformadores fue que considerando la enseñanza bíblica y el propósito y el significado del sacramento, este debía de ser celebrado al menos, hermanos, vean lo que estoy diciendo, al menos mensualmente. Según los reformadores, mensual no era el estándar, mensual era el al menos. Horton dice, continúa diciendo respecto a este punto, Calvino argumenta por comunión frecuente por estas dos razones particulares. Primero, por lo que Dios hace en los creyentes a través de la Cena del Señor, los alimenta con sus beneficios. Y en segundo lugar, por aquella unidad y caridad que el Espíritu Santo crea en su pueblo a través de ella. Aquí es otro punto de la Cena del Señor, que es muy importante. Que la Cena del Señor también nos une los unos a los otros. Produce unidad al ver que otros participan del mismo Cristo y del mismo Salvador. Finalmente, terminemos con el testimonio de John Owen. De esta bendita, íntima comunión con Cristo y participación con Él en la divina institución de la adoración, los creyentes experimentan satisfacción e inefable gozo. Ellos consideran alimento para sus almas, por lo cual ellos son nutridos para la vida eterna, por la incorporación espiritual con Él. Ellos disciernen la verdad de este misterio y tienen la experiencia de su poder. Hermanos, quiero terminar con esto. Esto es un misterio. Es más fácil pensar en la presencia real de Cristo con la herejía de la transubstanciación y la consubstanciación. Pues ¿cómo está Cristo presente? Pues aquí están, se convirtieron. ¿No es verdad? Es más fácil. Pero los reformadores, representados en gran manera por Juan Calvino, llegó a decir que no me daré al racionalismo, no me daré a pensar esto humanamente, dejaré el misterio a Dios. Es verdad, es un misterio.
como el Cristo que está ascendido a la diestra del Padre, está con nosotros. Pero dice, hay algo muy importante. Aunque quizá nuestras mentes explotan y no alcanzan a entender esto, sin embargo sí lo experimentamos en su poder. Es lo que está diciendo John Owen. Los cristianos quizá no comprenden este misterio, pero sienten la eficacia de su poder. Que el Señor, con este testimonio histórico de la Cena del Señor, como más que un memorial, confirme la verdad de sus Escrituras, hermanos, en nuestros corazones.